El horizonte de Dubái brillaba en el sol de la mañana mientras Reem Al-Farsi aplicaba cuidadosamente corrector debajo de sus ojos. El espejo reflejaba a una hermosa mujer de 26 años con una sonrisa gentil que ocultaba su agotamiento. Había estado despierta hasta las 2 de la madrugada estudiando para su certificación de enseñanza, los libros de texto ahora escondidos debajo del mostrador en el elegante salón donde trabajaba. Los sueños cuestan sueño, pero Reem creía que algunos sacrificios valían la pena. Sus dedos trabajaban metódicamente a través del cabello de una clienta, sus movimientos elegantes a pesar de la fatiga. La adinerada mujer emiratí charlaba sobre su reciente excursión de compras mientras desplazaba la pantalla de su teléfono. Reem asentía en los momentos apropiados, su mente en otra parte, calculando facturas, planificando tiempo de estudio, preguntándose si Saeed había encontrado nuevos clientes hoy. Al otro lado de la ciudad, Saeed Al-Farsi, 36, observaba impotente como un agente de embargo cargaba su último Mercedes en un camión de plataforma. El negocio de alquiler de coches de lujo que una vez fue su orgullo ahora estaba casi vacío. Los escaparates, que antes mostraban vehículos relucientes, ahora revelaban solo espacio vacío y su propio reflejo derrotado. Por favor, Saeed había suplicado más temprano esa mañana. Solo una semana más. El agente de embargo simplemente se encogió de hombros. Las órdenes eran órdenes. El banco quería recuperar su propiedad. Dentro de su oficina, facturas sin pagar se extendían por su escritorio como hojas caídas, cada una estampada con furiosas advertencias rojas de aviso final. Su teléfono vibraba constantemente, acreedores, proveedores, el propietario exigiendo el alquiler del espacio comercial. Saeed lo silenció, incapaz de enfrentar otra demanda que no podía cumplir. La peor factura estaba en una carpeta separada. A diferencia de las otras, esta no tenía membrete oficial ni logotipo de empresa, solo una cifra manuscrita, 400.000 dirhams. Debajo, en elegante caligrafía árabe, Sheikh Nasser Al-Mahmoud, y la fecha de mañana circulada en rojo. La noche cayó sobre su modesto apartamento en Al-Qusais, lejos de los lujosos rascacielos de Dubái Marina donde una vez soñaron con vivir. El aroma de matchbox llenaba la pequeña cocina mientras Reem preparaba la cena, tarareando suavemente para sí misma. A pesar de todo, ella mantenía estos rituales, buena comida, un hogar limpio, momentos de normalidad. Saeed entró silenciosamente, sus hombros pesados con un peso invisible. Besó la mejilla de Reem, inhalando el familiar aroma a jazmín de su cabello. Por un momento, la aplastante ansiedad disminuyó. En su presencia, casi podía creer que las cosas estarían bien. ¿Cómo fue tu día?, preguntó Reem, su voz cálida a pesar de su propio agotamiento. Bueno, mintió Saeed. Un cliente muy prometedor vino de visita. Su teléfono vibró en su bolsillo. Saeed se dio vuelta casualmente, revisando la pantalla con discreción practicada. Otro mensaje del asistente del Sheikh Nasser. Recordatorio final. Mañana, 10 de la mañana. Reem notó que su expresión cambiaba pero no dijo nada. Su acuerdo tácito había evolucionado durante meses, ella no preguntaría sobre detalles del negocio. Él no la cargaría con la verdad. En su lugar, colocó una mano reconfortante en su hombro, un gesto silencioso de apoyo. Cenaron en su pequeña mesa, la televisión proporcionando ruido de fondo para llenar los huecos en la conversación. A mitad de la comida, Saeed extendió la mano y tomó la de Reem, apretándola suavemente. Su anillo de boda, modesto en comparación con los de sus clientas del salón, captó la luz. En ese breve y tierno momento, a pesar de la tensión que los rodeaba, eran simplemente un esposo y una esposa compartiendo una comida, unidos por algo más profundo que la preocupación financiera. Después de la cena, Reem extendió sus libros de texto sobre la mesa de café, preparándose para el examen de mañana. Saeed la observaba desde el balcón donde fumaba, su dedicación era tanto inspiradora como dolorosa. Ella merecía la carrera de enseñanza por la que trabajaba tan duro, la estabilidad que sus promesas no habían logrado entregar. Me voy a la cama temprano, anunció Saeed, besando la parte superior de su cabeza. Otra mentira. El sueño no vendría esta noche. Después de que Reem finalmente se quedara dormida, libro de texto aún abierto a su lado, Saeed se sentó en la mesa de la cocina con las luces del apartamento atenuadas. Estados financieros, acuerdos de préstamo y avisos bancarios cubrían cada centímetro de superficie. Los números se negaban a cambiar sin importar cuántas veces recalculara. 400.000 dirhams. Una suma imposible. Se había acercado a todos los bancos, a todos los amigos, a todos los posibles inversores. Todas las puertas se habían cerrado. Sheikh Nasser,
con su vasto imperio empresarial y conexiones cuestionables, había sido su último recurso hace 6 meses, una medida desesperada que solo había retrasado lo inevitable. La fecha límite de mañana se cernía como la espada de un verdugo. El sheik no era conocido por extensiones o misericordia. Historias circulaban en círculos empresariales sobre lo que sucedía a aquellos que no le pagaban, bancarrotas orquestadas a través de canales misteriosos, permisos repentinamente revocados, incluso accidentes que no parecían accidentales. Saeed miró hacia el dormitorio donde Reem dormía pacíficamente, sin saber que su vida juntos se balanceaba en el filo de una navaja. Su vergüenza ardía más profundamente que su miedo. Había fallado como proveedor, como esposo, como hombre. En su cultura, estos fracasos cortaban hasta el núcleo de su identidad. Un mensaje de texto iluminó su teléfono a las 2:13 de la madrugada. 10 de la mañana. Oficina del Sheikh Nasser. Última oportunidad. La dirección seguía una ubicación en uno de los distritos empresariales más exclusivos de Dubái. Saeed miró fijamente el mensaje hasta que la pantalla se oscureció. No se presentó ninguna solución, ninguna respuesta milagrosa a sus desesperadas oraciones. Solo el reloj que avanzaba y el conocimiento de que para esta hora mañana, todo cambiaría. Finalmente se arrastró a la cama junto a Reem, con cuidado de no despertar. En el sueño, su rostro no mostraba ninguna de las líneas de preocupación que aparecían durante las horas de vigilia. Saeed tocó suavemente su mejilla, una disculpa silenciosa por lo que estaba por venir. Fuera de su ventana, el horizonte de Dubái continuaba brillando con falsas promesas, indiferente al costo humano de sus resplandecientes ambiciones. El majlis privado del Sheikh Nasser ocupaba todo el último piso de una torre resplandeciente con vistas al Golfo Pérsico. La luz de la mañana entraba a raudales por ventanales del suelo al techo, brillando sobre suelos de mármol pulidos hasta la perfección de un espejo, muebles con adornos de oro, alfombras tejidas a mano de Persia, y arte invaluable creaban una atmósfera de riqueza centenaria comprimida en lujo moderno. El mensaje era claro. Este era un hombre que poseía no solo cosas, sino personas. Los gastados zapatos de Saeed se hundieron en la mullida alfombra mientras un asistente silencioso lo conducía a través del majlis. Su reflejo en las superficies pulidas mostraba a un hombre disminuido, camisa arrugada, círculos oscuros bajo los ojos, la sonrisa desesperada de alguien a punto de suplicar. Aferraba una carpeta de proyecciones financieras, un escudo patético contra lo que se avecinaba. El Sheikh Nasser estaba sentado en un sofá ornamentado, examinando documentos a través de gafas con montura dorada. A los 54 años, mantenía el físico de un hombre mucho más joven, el beneficio de entrenadores personales, chefs privados y partidos regulares de tenis con ministros del gobierno. No reconoció inmediatamente a Saeed, dejándolo parado torpemente durante casi un minuto antes de levantar la mirada. Ah, señor Al-Farsi, puntual, al menos. Hizo un gesto hacia el asiento frente a él. Por favor. El sheik sirvió té con precisión practicada, el líquido ámbar arqueándose elegantemente en pequeñas tazas. El ritual de hospitalidad se sentía perverso, las formalidades de la cultura retorcidas en preludio de algo siniestro. Saeed notó las uñas bien cuidadas del sheik, el reloj suizo que valía más que un año de alquiler, el poder casual en sus movimientos. Revisé su situación, comenzó el sheik Nasser, deslizando un documento hacia Saeed. 400.000 dirhams. Más intereses. Imposible de pagar para usted, creo. Saeed abrió su carpeta, con las manos temblando ligeramente. Sheikh, he preparado un plan de reestructuración, con solo una extensión de 6 meses. No. La palabra cayó como una hoja de guillotín. No hay extensiones. No hay reestructuración. El sudor perlaba la frente de Saeed a pesar de la refrigeración perfecta de la habitación. Por favor, puedo vender mis activos restantes. Mi casa familiar en Al-Ain vale quizás un cuarto de lo que debe. El sheik sorbió su té, estudiando a Saeed por encima del borde. No perdamos tiempo. Usted no tiene nada de valor que ofrecer. Hizo una pausa, dejando su taza con precisión deliberada. Excepto, quizás, una cosa. El sheik alcanzó su teléfono, desplazó brevemente, luego giró la pantalla hacia Saeed. En ella había una foto de Reem, entrando al salón ayer por la mañana, su modesto vestido atrapando la brisa, su perfil iluminado por la luz del sol. Su esposa es bastante hermosa. El estómago de Saeed se contrajo. Mi esposa no es parte de esta discusión. Todo es parte de la discusión cuando debes lo que no puedes pagar. La voz del sheik Nasser permaneció conversacional, como si discutiera el clima. Recibiré importantes socios comerciales
especiales el próximo fin de semana. Tener una anfitriona tan hermosa sería valioso para mí. El significado flotaba tóxico en el aire perfumado. Solo por el fin de semana, continuó el Sheikh, estudiando el rostro de Saed. Usted se iría el viernes, regresaría el domingo. Su deuda, completamente perdonada. Saed se levantó bruscamente, casi volcando el servicio de té. Nunca. Esta conversación ha terminado. El Sheikh no se levantó, no elevó la voz. Su sonrisa sugería que había esperado exactamente esta reacción. Por supuesto, usted es un hombre honorable, asintió al asistente. Muestre la salida al señor Al-Farsi. Caminando por el pasillo de mármol, el disgusto de Saed se mezclaba con terror. La proposición del Sheikh resonaba en su mente, vil pero clara, su esposa por su deuda. El ascensor descendió 70 pisos. Pero la pesadilla de Saed apenas comenzaba. La mañana siguiente trajo rápidas consecuencias. 2 funcionarios gubernamentales llegaron a su showroom vacío, sus expresiones impasibles mientras colocaban un aviso en su puerta. Licencia comercial suspendida pendiente de investigación sobre irregularidades financieras. El funcionario mayor, quien había aprobado la licencia original de Saed con apretones de manos y café, ahora lo miraba a través de él como si fuera invisible. Por la tarde, las cuentas bancarias comerciales de Saed fueron congeladas. Sus llamadas a contactos en el municipio quedaron sin respuesta o fueron recibidas con amnesia repentina sobre su amistad. Rehn regresó a casa temprano, ojos rojos de tanto llorar. El dueño del salón había terminado su empleo después de 6 años de servicio perfecto. Una queja anónima había sido presentada contra ella, alegando comportamiento inapropiado con el esposo de una clienta. En el ambiente empresarial conservador de los O, incluso la acusación era suficiente. ¿Quién diría tales cosas sobre mí?, preguntó, con la voz quebrada. Todos saben que no soy esa persona. Saed la abrazó, el odio ardiendo en su pecho por la mano invisible destruyendo sus vidas pieza por pieza. Sabía exactamente quién era responsable. Esa noche, un Mercedes negro con ventanas tintadas se estacionó directamente frente a su edificio de apartamentos. Cuando Saed fue a la tienda de comestibles, lo siguió a una distancia discreta. Cuando regresó, 2 hombres dentro lo observaron descargar sus escasas compras. No hicieron ningún intento de ocultar su vigilancia. La visibilidad era parte del mensaje. Al día siguiente, regresando de un intento fallido de asegurar un pequeño préstamo de su primo, Saed fue abordado en el estacionamiento por 3 hombres. Llevaban relojes caros y colonia que no podía ocultar completamente el olor de sus intenciones. Al Sheikh Nasser no le gusta repetirse, dijo el más alto antes de que cayera el primer golpe. Eran profesionales, cuidadosos de concentrarse en su torso, donde los moretones permanecerían ocultos. Mientras Saed se encogía sobre el concreto, protegiendo su cabeza, un hombre se arrodilló a su lado. La oferta expira mañana. Después de eso, lo que le suceda a usted y a su esposa se vuelve mucho peor. Saed entró cojeando al apartamento, diciéndole a Rehn que se había resbalado en las escaleras. Ella atendió sus heridas con manos gentiles, sin saber que eran la manifestación física de una elección imposible. Esa noche, mientras Rehn dormía intranquila a su lado, el teléfono de Saed se iluminó con un mensaje de texto. Oferta final. Decisión para la mañana. Adjunta había una foto tomada a través de la ventana de su apartamento, Rehn leyendo en la mesa de la cocina, completamente inconsciente de que estaba siendo observada. La invasión lo enfermó físicamente. Saed abrió la foto de su boda en su teléfono, estudiando la sonrisa radiante de Rehn, recordando a su padre confiándola a su cuidado, sus propias promesas de protegerla. Sus manos temblaban mientras la realidad se estrechaba a 2 opciones insoportables: sacrificar la dignidad de su esposa o ver colapsar todo su mundo. Afuera, el Mercedes negro permanecía estacionado, con el motor en marcha, una sombra esperando consumir lo que quedaba de su honor. El amanecer se extendía sobre Dubái mientras Saed se paraba frente al espejo del baño, ensayando mentiras que sabían a veneno. Su reflejo mostraba a un extraño, ojos hundidos, sin afeitar, hombros encorvados por el peso de lo que estaba a punto de hacer. Practicó su sonrisa, el tono casual, los detalles fabricados de un evento benéfico que no existía. Cada palabra era una traición más profunda que la anterior. 3 veces se salpicó agua fría en la cara. 3 veces la vergüenza regresó, imposible de lavar. En la ducha, el agua caliente escaldó su piel, pero no pudo limpiar la decisión tomada durante las horas más oscuras de la noche. Los moretones en sus costillas palpitaban,
un recordatorio físico de lo que significaría negarse. Detrás de él, el mensaje final del Sheikh todavía brillaba en la pantalla de su teléfono: el coche llegará a las 9 de la mañana. Ella hace las maletas para 3 días. Tú no dices nada de nuestro arreglo. Al otro lado de la ciudad, en su recinto palaciego, el Sheikh Nasser estaba de pie junto a su ventana, observando el amanecer con inusual anticipación. El sueño lo había eludido. El pensamiento de Reem había consumido su noche, no solo su belleza, sino el poder de poseer algo tan puro, algo que pertenecía a otro hombre. Miró su reloj. 4 horas más. En su escritorio yacía un expediente, fotografías de Reem tomadas durante semanas de vigilancia. Reem entrando al salón. Reem comprando en el mercado. Reem rezando en la mezquita. El Sheikh pasó su dedo por una imagen, deteniéndose en sus ojos. Contenían algo que su riqueza no había podido comprar de mujeres dispuestas, inocencia genuina. Su obsesión había comenzado meses atrás cuando la había vislumbrado por casualidad en un evento comunitario. Algo en su modesto comportamiento, la forma en que se conducía con tranquila dignidad a pesar de circunstancias humildes, había despertado un hambre posesiva. El interés inicial se convirtió en fijación. La fijación se convirtió en determinación. Cuando la deuda de su esposo proporcionó la palanca perfecta, el Sheikh Nasser lo reconoció como destino. Había tenido mujeres hermosas antes, modelos, actrices, las hijas de socios comerciales ofreciéndolas como garantía viviente. Pero Reem era diferente, intacta por la influencia corruptora de Dubái. Una mujer que solo había conocido a un hombre, cuya virtud permanecía intacta a pesar de las dificultades financieras. Quitársela a un marido que decía amarla sería su mayor conquista. Llamó a su asistente. ¿Está preparada su habitación? Sí. Sei, como lo especificó. ¿Y la pulsera? El vestido. La pulsera de oro con dispositivo de seguimiento está en la caja de joyas. El vestido ha sido dispuesto. El Sheikh asintió, despidiéndolo con un gesto. Todo estaba preparado para su nueva adquisición. Había seleccionado cada detalle personalmente: las sábanas de seda azul que complementarían el tono de su piel, la ropa modesta pero cara que reemplazaría sus prendas baratas, el perfume que cubriría el persistente aroma de su marido. En la cocina de su modesto apartamento, Reem preparaba el desayuno como hacía cada mañana: pan fresco, labne, pepinos rebanados dispuestos en un patrón que sabía que a Saeed le gustaba. Su cabello estaba recogido, su rostro sin maquillaje, pero para Saeed nunca había lucido más hermosa, más vulnerable. Cada gesto doméstico retorcía el cuchillo de su traición. «Estás callado esta mañana», dijo, colocando una taza de té frente a él. La preocupación ensombrecía sus ojos, los mismos ojos que lo habían mirado con completa confianza durante 6 años de matrimonio. Saeed se obligó a comenzar el discurso ensayado. El Sheikh estaba organizando un evento benéfico para mujeres en Abu Dhabi, explicó. Personas importantes asistirían. Necesitaban a alguien confiable para ayudar con las invitadas, alguien con la gracia y experiencia de Reem del salón. ¿Por qué yo?, preguntó Reem, la confusión arrugando su frente. Nunca he hecho nada como esto. Saeed había anticipado esta pregunta. Las mentiras fluían suavemente ahora, practicadas a la perfección. El Sheikh la había notado en un evento comunitario. Había quedado impresionado por su aplomo. Esto podría significar conexiones para sus aspiraciones de enseñanza, mujeres influyentes que servían en juntas escolares, que podrían eludir el proceso habitual de contratación. Es solo por el fin de semana, añadió, incapaz de mirarla a los ojos. Mientras hablaban, el Sheikh Nasser revisaba las imágenes de seguridad de las cámaras instaladas fuera de su apartamento. Observó a Reem moverse a través de su rutina matutina, un voyeur digital contando los minutos hasta que la observación virtual se convirtiera en posesión física. Su colección de imágenes de ella se había vuelto obsesiva, fotografías secretas capturando momentos nunca destinados para sus ojos. Tocó la pantalla cuando ella apareció en el encuadre, una sonrisa anticipatoria jugando en sus labios. Al atardecer, ella ya no sería una imagen en una pantalla sino una realidad dentro de sus muros. La cooperación del marido era una mera formalidad, habría encontrado otra manera si fuera necesario. Hombres como el Sheikh Nasser siempre obtenían lo que querían en Dubái. Mientras Reem hacía las maletas, Saeed estaba de pie en la puerta de su dormitorio, memorizando todo: la suave curva de su cuello mientras se inclinaba sobre la maleta, la forma en que doblaba cuidadosamente sus vestidos más conservadores, el sonido de su suave tarareo. Seleccionó hijabs modestos en colores complementarios, zapatos cómodos para estar de pie largas horas, su mejor reloj, un regalo de él en su primer aniversario. ¿Crees que debería llevar tarjetas de presentación?, preguntó,
la emoción reemplazando gradualmente su aprensión inicial. ¿Para hacer contactos? Saeed asintió, incapaz de hablar debido al nudo en su garganta. El Sheikh caminaba por sus aposentos privados, inusualmente agitado. Inspeccionó personalmente el baño preparado con pétalos de rosa y aceites caros. Ajustó la ubicación de las cámaras de vigilancia ocultas en toda la suite de invitados. Nada podía dejarse al azar. Su personal había sido advertido, la mujer que llegaba hoy era especial. Cualquiera que la disgustara respondería directamente ante él. En una muestra de preparación obsesiva, la había estudiado, sus comidas favoritas descubiertas a través de recibos de mercados que frecuentaba, sus horarios de oración preferidos observados a través de vigilancia, incluso registros médicos obtenidos mediante trabajadores de clínicas sobornados. La conocía de maneras que su marido nunca podría. Había mapeado su vida con la precisión de un científico estudiando un espécimen raro. El reloj marcó las 8:30 de la mañana. Saeed observó mientras Reem aplicaba maquillaje modesto, revisaba su apariencia una última vez. Se veía profesional, digna, vestida para una oportunidad, sin saber que estaba vestida para el sacrificio. ¿Cómo me veo?, preguntó, volviéndose hacia él en busca de seguridad. Hermosa, respondió con sinceridad. Sería su última palabra honesta para ella. El Mercedes negro llegó precisamente a las 9 de la mañana, estacionándose directamente debajo de la ventana de su apartamento. El conductor, el mismo hombre que había supervisado la paliza de Saeed, miró hacia arriba expectante. El Sheikh Nasser recibió confirmación de que el coche había llegado al apartamento de Reem. Revisó su apariencia en un espejo, ajustando su tradicional candura blanca. Por primera vez en años, sintió algo parecido a nerviosismo. Instruyó a su asistente que le informara en el momento en que ella pasara por sus puertas. Luego esperaría, permitiéndole instalarse en su lujosa prisión antes de hacer su aparición. La anticipación haría el momento más dulce. En la puerta, Reem abrazó a Saeed fuertemente. Su perfume, jazmín y ámbar, lo envolvió. Grabó el aroma en su memoria, sabiendo que lo perseguiría para siempre. Te haré sentir orgulloso, susurró contra su pecho. Saeed no pudo responder. Sus brazos se estrecharon alrededor de ella, un gesto protector final vuelto sin sentido por su traición. Cuando ella se apartó, sus ojos brillaban con una emoción que él ya no podía reclamar merecer. Bajó su maleta, caminando medio paso atrás como para retrasar lo inevitable. El conductor tomó su bolso sin una palabra, sus ojos encontrándose con los de Saeed en un momento de entendimiento silencioso entre hombres, uno que había vendido, uno que entregaría. Reem besó la mejilla de Saeed, apretó su mano y se deslizó en el asiento trasero. Mientras el coche se alejaba, ella se volvió para saludar a través de la ventana tintada, un gesto final e inocente de una mujer que no tenía idea de que se iba no para una oportunidad, sino para el cautiverio. El Mercedes desapareció al doblar la esquina, llevándose a Reem de su vida para siempre. Saeed permaneció inmóvil en la acera, observado por vecinos que más tarde recordarían este momento de manera diferente una vez que emergiera la verdad. Solo cuando estuvo seguro de que ella se había ido se permitió quebrarse. Tropezó de regreso a su apartamento, cerró la puerta y se derrumbó contra ella. Su cuerpo temblaba con sollozos silenciosos que lo desgarraban como dolor físico. Su teléfono sonó. Una notificación bancaria. Pago recibido. 400.000 AED. Todas las deudas saldadas. El precio de su alma, depositado pulcramente en su cuenta. Afuera, Dubái continuaba su ritmo implacable, indiferente a la transacción que acababa de ocurrir, una mujer intercambiada por libertad financiera, un matrimonio terminado con una traición más allá de la redención. En el recinto del Sheikh Nasser, los preparativos alcanzaban su etapa final. Tocó las sábanas de seda una última vez, arregló las joyas de oro sobre cojines de terciopelo. Su más reciente adquisición estaba en camino. La cuenta regresiva había comenzado. El Mercedes viajó durante horas, moviéndose más allá del familiar horizonte de Dubái hacia las remotas afueras del desierto. Reem observaba a través de ventanas tintadas cómo el paisaje se transformaba de expansión urbana a vacío aislado. El conductor permaneció en silencio a pesar de sus preguntas sobre la ubicación del evento benéfico. Cuando el coche finalmente se acercó a un enorme recinto, la inquietud de Reem se profundizó. Altos muros de concreto coronados con cámaras de seguridad se extendían en ambas direcciones.
Guardias armados patrullaban el perímetro. Esto no parecía ningún lugar para eventos benéficos que ella hubiera imaginado. Las puertas se abrieron automáticamente, revelando jardines cuidadosamente arreglados rodeando un extenso palacio privado. No había preparativos visibles para ningún evento, sin pancartas, sin personal montando mesas o sillas. Solo más guardias y una sensación de silencio vigilante. Las preguntas de Rem al conductor quedaron sin respuesta cuando el coche se detuvo en la entrada principal. Dos miembros femeninos del personal aparecieron, saludándola con sonrisas profesionales que no llegaban a sus ojos. Su breve explicación sobre que el Sheikh la esperaba no ofreció claridad, solo profundizó la confusión mientras tomaban su maleta y la guiaban adentro. La opulencia la rodeaba, suelos de mármol, candelabros de cristal, obras de arte que valían millones. Las mujeres la condujeron por pasillos que parecían diseñados para desorientar, finalmente deteniéndose ante una puerta ornamentada. Le presentaron sus alojamientos, una suite más grande que todo el apartamento de Rem, antes de tomar su teléfono por motivos de seguridad y cerrar la puerta tras ellas. El sutil clic de una cerradura girando confirmó su creciente temor. Esto no era un evento benéfico. Esto era algo completamente distinto. Intentó abrir la puerta, cerrada. Las ventanas daban a un patio interior, selladas con celosías metálicas decorativas pero impenetrables. Lujo disfrazando encarcelamiento. El Sheikh Nasser había observado su llegada en monitores de seguridad, saboreando el momento como una exquisitez rara. Esperó exactamente 47 minutos, tiempo suficiente para que floreciera el miedo, pero no lo suficiente para que el pánico tomara control completo. Luego entró en su suite sin llamar, un rey que no requería permiso en su propio dominio. Su saludo usó su nombre completo, reclamando propiedad con cada sílaba. Rem mantuvo la compostura a pesar del creciente pavor, mencionando el evento benéfico que le habían prometido. La desestimación del Sheikh fue inmediata, no había evento, solo una ficción necesaria. Cuando reveló la verdad, que su esposo la había ofrecido como pago por su deuda, las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, su significado cristalizándose lentamente en horror. La declaración de propiedad del Sheikh vino con un toque casual en su mejilla, como si probara la calidad de algo comprado. Rem retrocedió, la incredulidad dando paso a una comprensión devastadora. La sonrisa del Sheikh mostraba que disfrutaba de su realización, explicando con escalofriante indiferencia que los hombres sacrificarán cualquier cosa para salvarse a sí mismos, incluso aquellos que dicen amar. A pesar de su petición de llamar a Saed, el Sheikh simplemente gesticuló hacia los lujos que la rodeaban, hermosa ropa en el armario, joyas en los cajones, todo suyo para disfrutar durante su estancia. Cuando finalmente se fue, cerrando la puerta tras él, la compostura de Rem se hizo añicos. Sollozos silenciosos sacudieron su cuerpo mientras la verdad se asentaba en sus huesos. Saed, su esposo, su compañero, el hombre en quien había confiado su vida, la había vendido como propiedad para saldar una deuda. La noche cayó sobre el recinto. Rem rechazó la elaborada cena traída por el personal silencioso. Realizó el wudu y rezó, encontrando consuelo temporal en el ritual familiar. Pero al terminar, algo cambió dentro de ella. El dolor dio paso a algo más duro, más frío, más enfocado. Comenzó a examinar sistemáticamente su lujosa prisión. Respiraderos demasiado pequeños para escapar. Ventanas aseguradas. Cerraduras de puertas sofisticadas. Pero ninguna prisión era perfecta. Observó la rotación del personal, intervalos de 30 minutos. El cambio de guardia fuera de su ventana, cada 4 horas. La rutina del Sheikh regresaría mañana por la noche después de negocios en la ciudad. Una búsqueda minuciosa de sus pertenencias reveló que mientras le habían quitado su teléfono, habían pasado por alto su reloj inteligente, aún enterrado en un bolsillo lateral de su maleta. Lo activó en el baño, con la ducha corriendo para enmascarar cualquier sonido. En el dispositivo, susurró su nombre, ubicación y la terrible verdad, traída contra su voluntad, vendida por su esposo, mantenida prisionera. Detalló todo lo que sabía sobre la seguridad del recinto y nombró a cada persona que había visto. Con su testimonio completo, escondió el reloj dentro de su hijab, asegurándolo con alfileres adicionales. Durante 3 días, Rem resistió. El Sheikh la visitaba cada noche, su obsesión evidente en sus ojos que seguían cada uno de sus movimientos. Trajo regalos que ella se negó a reconocer. Habló de su belleza y pureza con la indiferencia de alguien admirando una pintura. Nunca se forzó físicamente sobre ella,
pareciendo derivar más placer del poder psicológico de la propiedad. En el tercer día, Rem se acercó al miembro femenino del personal que le traía las comidas. Su solicitud de preparar té tradicional para el sheik llevaba justo la nota correcta de resignación, un gesto de supuesta apreciación por su hospitalidad. La sorpresa de la mujer rápidamente dio paso al placer ante esta aparente sumisión, prometiendo informar al sheik de este gratificante desarrollo. Sola otra vez, Rem tocó el borde del pesado jarrón de cristal cerca de su mesita de noche. El plan se estaba formando, bordes afilándose como vidrio contra piedra. El personal de cocina observaba con aprobación cómo las manos de Rem se movían con precisión practicada. Sus movimientos llevaban la gracia de alguien criada en la tradición, cada paso de la ceremonia del té ejecutado perfectamente. Dos asistentes femeninas observaban mientras ella preparaba las delicadas tazas de porcelana, calentaba el agua a la temperatura exacta, medía las hojas fragantes con cuidado. Lo haces hermosamente, comentó una genuina admiración en su voz. El rostro de Rem permaneció sereno, sin revelar nada de la tormenta interior. 3 días de cautiverio la habían transformado, el dolor y la conmoción dando paso a una determinación de ojos claros. Bajo su exterior compuesto, cada movimiento servía un doble propósito. La elaborada disposición de tazas creaba distracción. La cuidadosa selección de acompañamientos proporcionaba cobertura mientras ella ocultaba en su palma un fragmento dentado de cristal de espejo. Lo envolvía en una servilleta de lino blanco y lo escondía bajo la bandeja de plata. El personal, convencido de su sumisión, le permitió realizar esta tarea sola. Solo veían lo que esperaban, una mujer que había aceptado su destino, buscando complacer a su nuevo amo. El sheik Nasser la esperaba en sus aposentos privados, sentado como un rey esperando tributo. Su satisfacción era palpable cuando Rem entró con los ojos bajos, la imagen perfecta de la sumisión femenina. El servicio de té equilibrado cuidadosamente en sus manos representaba la victoria, la rendición final de su espíritu a su voluntad. «Me honras con este gesto», dijo, observándola arreglar las tazas con meticulosa atención. Su mirada viajó sobre ella con placer propietario. Después de 3 días de resistencia, su disposición a realizar este ritual tradicional señalaba su punto de quiebre. Otra conquista completa. La opulencia de la habitación, alfombras persas tejidas a mano, muebles antiguos, arte invaluable, formaba un telón de fondo apropiado para lo que él consideraba su adquisición más valiosa. Rem se movía con gracia medida, colocando cada elemento del servicio de té en formación precisa. Su respiración permanecía estable, sus manos no temblaban. Cuando sonó su teléfono, el sheik se dio vuelta para responder, hablando bruscamente en árabe sobre algún asunto de negocios. Esta distracción momentánea, este único momento de vulnerabilidad, era todo lo que ella había esperado. El ataque llegó rápida y silenciosamente. 3 días de observación le habían enseñado dónde golpear. El fragmento de vidrio encontró su objetivo con terrible eficiencia, una vez, 2 veces, una tercera vez. El grito del sheik murió en su garganta, el shock sobrepasando el sonido. Se volvió para enfrentarla, la incredulidad inundando sus ojos mientras la sangre se extendía por su inmaculada candura blanca. El hombre que había comprado su cuerpo cayó pesadamente sobre la alfombra, la vida drenándose bajo sus pies. Rem permaneció de pie sobre él, fragmento de espejo aún apretado en su mano, observando sin emoción cómo el entendimiento cruzaba su rostro en sus momentos finales. Él había comprado una posesión, pero encontró una guerrera en su lugar. Cuando todo terminó, cerró la puerta del dormitorio desde dentro, asegurando que no hubiera interrupción para lo que debía venir después. La sangre manchaba su ropa, sus manos, su alma. No habría escape de este recinto con sus guardias y muros. No habría retorno a la vida normal después de lo ocurrido. No habría justicia en un sistema construido para proteger a hombres como el sheik. Frente a estas opciones imposibles, Rem tomó su decisión final con la misma claridad que había guiado su ataque. No se permitiría convertirse en una advertencia, una víctima para ser compadecida u olvidada. Ella escribiría el final de su propia historia. Horas más tarde, cuando el personal finalmente violó la puerta cerrada, descubrieron 2 cuerpos. La poderosa maquinaria de encubrimiento se movilizó inmediatamente. La familia del sheik,
con conexiones que alcanzaban los niveles más altos del gobierno, trabajó con eficiencia practicada para controlar la narrativa. En pocos días, historias cuidadosamente elaboradas aparecieron en los medios locales. Inestabilidad mental. Una mujer perturbada con antecedentes de problemas emocionales. Un incidente trágico involucrando a una invitada del benevolente SEI. Se fabricaron registros médicos, se silenciaron testigos, se alteraron pruebas. El dinero fluyó hacia las personas adecuadas, asegurando una investigación mínima. Al otro lado de la ciudad, Saeed recibió una notificación en su teléfono. Su licencia comercial había sido reintegrada. Todos los bloqueos financieros liberados. La deuda oficialmente saldada. Su momentáneo alivio se desmoronó cuando llegó el segundo mensaje, un breve aviso formal de la muerte de su esposa. Sin detalles, sin explicación, solo finalidad clínica. Permaneció en su apartamento, rodeado de las pertenencias intactas de Rem, sus libros de texto aún apilados ordenadamente en el escritorio, sus hijabs dispuestos por color en el armario, su cepillo de dientes junto al suyo en el baño. La victoria que había comprado con su vida era hueca, insípida como cenizas en su boca. En las semanas que siguieron, algo inesperado sucedió. El testimonio final de Rem, grabado en su reloj inteligente, de alguna manera sobrevivió. La grabación se difundió silenciosamente entre las mujeres de la comunidad, pasando de teléfono a teléfono, susurrada en reuniones privadas, discutida en tonos bajos en las trastiendas de los salones. Su antiguo lugar de trabajo se convirtió en un sitio conmemorativo no oficial. Las clientas dejaban pequeñas flores. Su silla permanecía vacía, un tributo silencioso. La historia oficial de inestabilidad mental no encontró tracción entre aquellos que habían conocido su fuerza tranquila y carácter constante. Un mes después de su muerte, un sobre llegó al apartamento que Saeed ya no podía soportar abandonar. Dentro, el certificado de enseñanza de Rem, emitido póstumamente. El sueño que nunca cumpliría. El futuro robado primero por la traición de su esposo, luego por su propia elección necesaria. Saeed lo enmarcó, colgándolo en la pared donde ella una vez había planeado exhibirlo con orgullo. Un recordatorio de culpa insoportable. La verdad sobre Rem al-Farsi vivió en susurros, en historias pasadas entre mujeres como advertencia e inspiración. Fue recreada en estos relatos, no como una víctima vendida por su marido, sino como una mujer que enfrentó opciones imposibles con coraje, que se negó a ser poseída, que escribió su capítulo final con su propia sangre. No fue una víctima, decían, murió luchando. En una sociedad que prefería a sus mujeres sumisas y sus brutales verdades ocultas, este se convirtió en su verdadero legado, la historia de una mujer que, cuando todas las opciones le fueron arrebatadas, tomó una elección final que fue únicamente suya.